estamos acá arrancando esta conversación. Yo me siento muy honrada y muy contenta de estar con Liliana Porter y con Ana Tiscornia. Tenemos alrededor de 40 minutos dialogando sin dialogar, tratando de entendernos con los dispositivos tecnológicos, lo cual creo que viene perfectamente a cuento para pensar justamente en estas necesidades que en estos momentos tenemos en la comunicación humana, las maneras en las que estamos encontrando en estos momentos donde la relación de proximidad física entre cuerpos es una relación que implica también una amenaza. Me parece muy interesante pensar que no solamente en la relación cuando, es decir, no es que estemos en un aislamiento total de cuerpos, sino que estamos con los cuerpos con los que podemos estar en este momento, que son nuestras familias o las personas con las que compartimos la casa. Y bueno, esto está subrayado de una manera magistral y muy interesante, y de eso es de lo que vamos a estar conversando en esta pieza de teatro de primera mano, para nuevos tiempos, de Ana y de Liliana, que han tenido, a partir de esta frase que a mí me conmovió muchísimo, de nuestra suerte es el arte. Efectivamente, creo que aquellos que tenemos una vida vinculada a las potencias del arte permanentemente, en este momento, pues nuestra suerte es el arte, como lugar de potencia, de reflexión, de complejidad de lo humano, de mirar lo humano desde otros lugares. Y bueno, me gustaría mucho pedirles a Ana y a Liliana que nos platiquen un poco desde este detonador que alcanzo a leer en su pieza, como un pulsar, como una necesidad, así lo alcanzo a leer yo, como una necesidad inminente en ustedes como artistas colaboradoras de tanto tiempo, que han transitado tantísimos lenguajes además. ¿De dónde viene este detonador y por qué elegir además el medio del teatro? ¿Por qué pensarlo desde el teatro como lenguaje, ¿no? ¿Por qué pensarlo como obra de teatro? Cuando además ustedes han tenido, digamos, una vida multidisciplinar amplia, vasta y de enormísima trayectoria, de la cual sería imposible en estos momentos dar cuenta, pero invito a todas y a todos los que nos están escuchando a sumergirse un poco en el universo de la creación de estas dos enormes artistas. Bueno, si nos pudieran platicar un poco de dónde vino, qué les pulsó. Bueno, fue increíble porque en ese momento como que enseguida pensamos, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió enseguida la idea de hacer una obra donde cada uno filme la parte que le toca desde su casa. Y como habíamos hecho unas obras de teatro en Buenos Aires con un grupo de artistas, hicimos ¿cuántas? 4, decidimos trabajar con ellos. Entonces era muy fácil porque mientras nos imaginábamos el script, nos imaginábamos ya la persona que lo estaba diciendo. Acá Sabrina va a decir esto, Garaventa, ¿no? Va a decir esto otro. Y entonces se nos ocurrió, lo escribimos y les preguntamos qué les parecía hacer eso. Estaban todos felices y fue como muy fácil, ¿no? Sí, yo creo que el por qué decidimos hacerlo en teatro, o sea, por qué nuestra primera ocurrencia fue el teatro, tiene que ver precisamente con el tema de la comunicación. En el momento que uno dice, bueno, ahora vamos a quedar incomunicadas, es el momento que te querés comunicar, ¿no? Los artistas viven pensando en cuándo tienen tiempo para estar solos, más bien concentrados en su obra, ¿no? Y en el momento que tenés que estar solo, querés estar con otro. Eso es un poco un niño que uno tiene adentro. Entonces, creo que lo del teatro surgió porque ese es el ámbito en el que nosotros hemos tenido una experiencia de trabajo colectivo. Y entonces en el que teníamos la posibilidad de establecer una comunicación, aunque fuera a distancia. Y aparte teníamos lo de los celulares, que era extraordinario, porque cada uno podía hacer su parte en su casa y podíamos editarlo
en otro lado. Claro, sí, esto es una cuarentena facilitada mucho por la tecnología, ¿no? Si uno se pone a pensar en lo que habrán sido otras cuarentenas en la historia de la humanidad, sin nada de estas posibilidades de comunicación, se da cuenta que es fantástico sí. Tener estas ventajas, ¿no? Y uno se vuelve muy creativo como nosotros esta tarde, que hacemos tecnología de la tecnología. Estamos por hacer una obra conceptual hoy con los problemas. La aproximación a la tecnología. Claro, acá estamos además en una doble plataforma, ¿no? Estamos transmitiendo por Zoom porque hubo una serie de imposibilidades tecnológicas pues que en gran medida se debe también a esta suerte de nuevo mundo al que nos estamos aproximando todas y todos, que si en algún momento había una cierta cuestión generacional que implicaba estar pensando cómo era un territorio la digitalidad sobre todo para las generaciones que habían nacido ya con ellas y que las tenían interiorizadas, creo que en este momento sabemos que algo nuevo está naciendo también, ¿no? Y en ese sentido quería yo preguntarles también, creo que es el texto que escribió Jorge Dubati, que es una melancolía profunda también, ¿no? Así como el texto de Cuauhtémoc Medina, que los invito a todas y a todos a que los lean, porque creo que ambos son detonadores para pensar esta pieza desde muchos territorios. Me parecía que comulgaban en una cosa que tiene que ver con este entre, ¿no? Con este flujo intermedio. Una de las cosas que me parece más interesante de la pieza a mí es cómo justamente está por un lado subrayando una cuestión de la performatividad del acto y del gesto, ¿no? Hay a partir de estos 12 episodios, que no me gustaría pensarlos como separados porque la pieza es un fluir completo, pero al mismo tiempo está marcado un ritmo con estos objetos, que son objetos que están en un nivel de representación simbólica muy potente, ¿no? No quisiera yo ahorita abusar de pensar desde donde yo los he pensado, más bien quisiera preguntarles, pero todos ellos están haciendo acciones muy concretas. Están construyendo, tocando el tambor, mirando, ¿no? El mirar es una acción. Creo que está subrayado el acto performativo de la acción y va llevando al gesto de los cuerpos, ¿no? A la gestualidad de compartirse el salero, de eso que imaginamos fluir entre la pantalla, la banana que pasa, ¿no? Como acto mágico, una pantalla a la otra, y pareciera estar diciendo todavía podemos compartir, y al mismo tiempo hay una melancolía profunda de ciertas cosas que ya no se van a poder hacer, ¿no? No vamos a poder compartir el mate, de pronto dice uno de los actores con una melancolía profunda. Hay cosas que ya no vamos a poder hacer, ¿no? Efectivamente estamos, creo yo, ante un parteaguas, ante aquello que estamos dejando y aquello que comienza el nacimiento de otras formas también de compartir. Me gustaría preguntarles en ese sentido, bueno, un poco sobre estas representaciones simbólicas de los objetos, de este ritmo tan interesante que van marcando, y de esta gestualidad, de esta necesidad de subrayar lo cotidiano desde acciones muy simples, que un poco como lo estaban comentando hace un momento, no les tomaríamos importancia si no fuera porque ya no podemos hacerlas, o porque el cuerpo se frena a pensar, cuando le presto el salero al otro y me lo regresa, hay la posibilidad de contagio. Es decir, estamos también creando un otro cuerpo atento ante la amenaza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo piensan? ¿Cómo lo pensaron ustedes desde la enunciación poética de esta pieza? Bueno, es muy interesante escucharte tu análisis, porque hay muchas cosas que las pensamos y otras cosas sucedieron, ¿no? Porque ya las tenés internalizadas de alguna manera, y cuando vas armando, construyendo o editando, empiezan a aparecer. Por ejemplo, el mundo de los objetos es un mundo que en realidad viene del trabajo de Liliana,
de su trabajo plástico, donde han sido, y de su trabajo videográfico, que continuó, digamos que fue un poco predecesor del teatro. Entonces, en este caso, y en las obras, en realidad, en todas las otras 4 obras teatrales que hicimos en Buenos Aires con este mismo equipo de actores, a veces con casi todos, otras veces con unos pocos, pero siempre de este mismo núcleo, siempre aparecieron algunos elementos de estos figurines o objetos del mundo porteriano, digamos, ¿no? Sí. Y en este caso, lo que fue diferente es que no surgieron primero los objetos, sino que surgieron primero las acciones, y los objetos los introdujimos cuando hicimos la edición. O sea, el proceso... Todo fue un poco distinto, en el sentido de que no hubo un tiempo en el que uno elabora un script y después con ese guión va planificando y va dando los pasos y va ensayando y qué sé yo. Aquí el guión empezó se fue dando, ¿no? O sea, mientras iban filmándose a cada uno, el guión fue una serie de instrucciones, digamos, ¿no? Esa manera fue la manera como que trabajamos. Mandamos una instrucción para todos o una instrucción individual para este o para aquel, y cada uno tiene que filmarse. Una pregunta, en estas instrucciones, porque una de las preguntas siguientes que tenía era respecto a su rol como directoras. Sí. ¿Instrucciones estaban contemplados aspectos técnicos? Que tenía que ser filmado vertical, sí, y en celular. Sí. Ese era, acá están todas las instrucciones, ¿no? Y de pronto, digamos, las instrucciones sí eran, bueno, ¿dónde? Suponte esto. Por ejemplo, lugar. Es interesante, leo una, sí, ¿no? Por ejemplo, instrucción 1, porque lo mandamos por email, ¿no? Esta es para todos, decía. Cada uno deberá leer un párrafo de no más de 4 renglones, puede ser 1, 4 es lo máximo, de aquello que esté leyendo en el momento, o algo que quisiera leer. Puede ir desde un ensayo filosófico a una receta de comida, un comentario de fútbol, una carta de amor, la etiqueta de un frasco, lo que sea. Tiene que filmarse leyendo y tener el libro o diario o revista en la mano. Entonces, después que teníamos ese material, cuando hicimos la edición, hay partes que las acortamos, que le sacamos... Sí, todo, de las lecturas a todos seleccionamos, digamos, un fragmento. El fragmento que nos parecía que funcionaba mejor. Por ejemplo... Ese, por ejemplo, fue el leer 1, ¿no? O sea, sí, leer 1 y leer 2, los y dos. luego está el otro leer, que es este fragmento justamente. Sí. O sea, todos hicieron y por lo tanto teníamos 10 lecturas. Nosotras después en la edición decidimos fragmentarlo en 2 grupos de lecturas para que no se volviera de repente medio aburrido. O sea, 10 lecturas todas consecutivas podía ser mucho. Entonces seleccionamos el orden en el que iba, quién iba después de quién y qué sé yo, y acá, dónde colocarlo. Por ejemplo, yo acá veo en el script que no están hechas como después fue o sea, que nosotros dimos las instrucciones, pero después al editar los cambiamos de lugar, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, está el que fue al final el primero, el almuerzo, sí, ¿no? Dice almuerzo. El almuerzo era nuestra tercera instrucción. Sí, era cena colectiva. Cada uno en su casa comiendo en la mesa, plato, cubierto, vaso, como hacen normalmente. La idea es imaginada como si estuviéramos realmente juntos en la misma mesa. La mesa será disfuncional porque es la mesa de cada uno con su propio estilo, pero solo estuviéramos viendo uno a uno por vez. Aquí hay instrucciones individuales y más o menos precisas. Cuando hay una instrucción de comida hay que filmarse de manera que también se vea la comida en el plato. Todos necesitarán una banana. Perdón.
pero no entra en escena hasta el final. Así que hay que tenerla fuera de escena a un costado, pero a mano. La verdad que está divertido el script. Sí. Al mismo tiempo, una cosa interesante desde el punto de vista técnico, nosotros creamos un Google Drive, digamos, donde cada uno que se filmaba depositaba, llamémoslo, hacía un upload de su filmación a ese Google Drive. Y todos teníamos acceso. Todo el mundo en teoría podía mirar lo que se había hecho hasta ayer. Pero a los actores les dijimos que si bien podían mirar, nosotros preferíamos que no miraran para relacionarse con lo del otro, ¿no? O sea que uno de los conceptos del conjunto que queríamos enfatizar era aquella cosa del desfasaje de las realidades. Entonces no queríamos que lo coordinaran, queríamos que se viera lo descoordinado, se viera, y en todo caso lo que coordinábamos lo coordinábamos nosotros en la edición. Entonces no verse o no tratar de engancharse con lo que el otro había hecho, pero no obstante, bueno, ahí estaba ese pool, ¿no?, de videos a los que todos podíamos acceder. Además es muy interesante porque justo lo mencionaban hace unos minutos, son voces, cuerpos, olores con los que ya han trabajado, es decir, la relación corporal establecida, ¿no? Sí. Eso creo que es decir, en ese sentido sí creo que es este teatro en ausencia, pero al mismo tiempo en una presencia profunda de relaciones que se establecieron desde antes y que de alguna manera están teniendo una continuidad de ese gozo creativo, colaborativo, en estas otras soportes y superficies, ¿no? Claro. Se siente, quiero decir, si hubieran sido actores o actrices separados, no se conocen entre ellos, ni han colaborado con ustedes, me imagino que no tendríamos esta sensación teatral que la pieza tiene. Claro, hay uno de los ejemplos que es muy claro de lo que tú estás diciendo, es la escena del paquete azul, porque el paquete azul ya había estado en otras obras, en todas las obras aparecía, ¿no?, el paquete azul, pero de otra manera, o sea, haciendo otro papel, ¿no? Y entonces siempre que pensamos una obra, en algún momento pensamos, vamos a hacer algo con el paquete azul, o sea, nosotros queremos que ese paquete aparezca siempre, misterioso, siga presente. Entonces esta vez dijimos, bueno, el paquete. Estaban dos actores que ya habían hecho una escena con el paquete, dos y dos, digamos, dos parejas y dos, que habían hecho escenas con el paquete. Entonces recurrimos un poco a ese conocimiento preliminar que ellos tenían, y que tenían de las relaciones con el paquete. Y además lo muy lindo fue lo de la fábrica del paquete. Claro, ¿no? porque nosotros sabiendo que estaban en la casa y que quién sabe, no sé qué tenían para hacer paquete, le dijimos, miren, no tiene que ser azul, puede ser de cualquier tamaño, sin embargo todos lo hicieron. Todos encontraron algo para hacerlo azul, eso fue súper interesante, se ve que decidieron que no se podía perder el azul. Y entonces es muy lindo, ¿no?, que aparece el paquete totalmente en diferentes versiones, ¿no? Pero digamos, es justamente lo que tú dices, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, la continuidad con los actores es muy importante porque lleva todo un proceso el llegar a entenderse, no en lo inmediato de algo que tú le pides, sino en el concepto, llegar a entender qué es lo que el otro quiere, ¿no? Y ya a esta altura, ya estamos claros. Ya incluso nos ha pasado en la época, porque esto no tiene ensayo, no hay ensayo. Podría haber tenido que ellos hubieran hecho una grabación y nosotros hubiéramos dicho, no, sabes que así no me gusta mucho, probá esto y cambia esto o lo otro, podría haber sido, pero la verdad es que todo el material como vino estaba bien para ser usado, no precisaba cambios. Pero sin embargo, cuando hacemos las otras piezas, sí hay muchas veces ensayos y cambios y direcciones y uno le dice esto bien o esto mal,
a medida que pasa el tiempo en las obras, los actores mismos de repente dicen, sí, ya sé, acá esto que dice no te gusta, porque empezaron, ¿no? Y eso es lo que es una labor en equipo, a lo largo del tiempo. Sí, yo alcanzaba a observar también cómo hay un entendimiento profundo de esas imágenes que un poco quedan pues como reverberando en los cuerpos, ¿no? Entonces, creo que eso se observa acá. Yo justamente quería preguntarle sobre el paquete, pero ya lo han explicado maravillosamente, porque he tenido oportunidad de ver en video, claro, a partir de la mediación que da también las otras piezas en donde aparece el paquete, en este ciclo de 4 obras que tienen, y me parecía muy bello que hubiera habido un elemento, que es un elemento simbólico, que transita, que llega como objeto también, sí. Una especie de reverberación, de eco, ¿no? De aquello que ha significado también en el trabajo colaborativo, y que entonces produce una presencia en donde yo preguntaría si esta presencia es una especie de espectro del convivio, de alguna manera es la que habilita dejar de pensar que no se está produciendo efectivamente una presencia física, porque hay un recuerdo de la presencia física, ¿no? Entonces, claro, tener ese paquete en las manos, aunque no fuera la materia exacta, era tener ese paquete en las manos, el que alguna vez han sostenido, compartido, el que ha implicado, ha solucionado. Y un poco desde esa misma energía, otro de los elementos que yo veo como sustancial en esta pieza de ustedes es la música, las canciones y la capacidad, el transporte afectivo que tiene la música, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver la pieza ya desde hace una semana varias veces. Puedo decir que se corre el riesgo cuando uno la ha visto varias veces de empezar a cantar Banana de manera intermitente, parar durante el día, de tener un gusano sonoro en la cabeza, maravilloso. En mi casa ya suena también, ¿no? Mis hijas la reproducen, porque, y lo llevo un poco hacia este lugar de cómo efectivamente el lenguaje musical no conoce la barrera del aislamiento físico, es decir, traspasa las paredes. Justamente el sonido es contagioso y no es amenazante en estos momentos. Entonces creo que ahí hay una belleza muy, muy particular, y creo que tiene 3 funciones muy, muy bellas, las 3 melodías, digamos, con letra, porque hay también varios fragmentos musicales, pero 3 melodías con letra, que quisiera un poco que nos hablaran de ellas. Opera, ¿no? Como esta capacidad también de esta canción que conecta además con una nostalgia y una añoranza también, esta especie de nostalgia peor de aquello que no se puede tener y que no se tuvo, porque en sí misma la letra de La Pulpera es eso. Es verdad, es verdad. Y al mismo tiempo, algo que en este momento añoraríamos, que es salir al lado de la iglesia a mirar a otras y a otros, ¿no? Entonces hay una nostalgia profunda. Y por otro lado está también este fragmento detonador maravilloso del segmento de la danza, de la bailarina, ¿no? Sí. A partir de este gesto del objeto tan potente, es de las pocas escenas en las que alcanzamos a ver la relación de la representación en la pantalla a la llevada al cuerpo, no, a la tomada al gesto, y a esta reescritura, bueno, esta versión que yo no conocía y que también es muy pegajosa, he de decir, sí. De esta canción de Rafael, que bueno, que yo creo que en la memoria algunos la tenemos como añoranza de un pasado muy pasado. Entonces, bueno, me gustaría que me cuenten un poco sobre esta selección, cómo colaboraron también con Silvia para la selección, bueno, esto que construye tanto, ¿no? Justamente esta parte de la danza, ella eligió esa música, la eligió Silvia, ¿no? Y Silvia sí. Es la voz de Silvia también. Sí. Y a ver qué otra hay. Esa de Banana es una que estaba en otro video, es una apropiación de otra que la había hecho también obviamente Silvia, pero que estaba en otro video. Sí. Y después La Pulpera, nosotros sabíamos que queríamos que todos canten la misma cosa en la ducha, ¿no?
Y entonces, ¿cómo fue que apareció eso? Fue porque, digamos, es importante una cosa, tanto en los videos como en las otras obras de teatro, en los videos, en las otras obras de teatro también está el componente, está prácticamente editado visualmente todo, y ahí recién viene la música. Y Silvia trabaja sobre esa edición. Incluso trata de que sea así, ya hasta a la medida, ¿no? De repente después hay que alargar un poquitito, acortar un poquitito para hacer calzar la música exactamente donde tiene que calzar, pero trabaja sobre eso. Pero en el caso de La Pulpera... Y ella trabaja mucho con esta idea que en este caso de este trabajo de lo discontinuo y ¿no? Entonces, pero en el caso de La Pulpera fue una cosa muy espontánea, de una conversación telefónica. O sea, Silvia, van a cantar algo todos juntos? ¿Cuál te parece que puede ser? ¿Cuál te parece que puede ser? Y qué sé yo. Y entonces hasta dijo, no, bueno, elijan lo que quieran. ¿No? Digo, no, lo que quieran no pueden elegir lo que quieran. Entonces, es más, hasta nosotros le mandamos medio así como bromeando, ¿no? Un tango, ¿no? Y entonces, que era Paredón. Y ella justo ella no le gustan los tangos, nosotros sabíamos que iba a tener una reacción. Entonces dijo, La Pulpera. La Pulpera, dijo. Entonces dice, acá hay una buena versión de La Pulpera de... No, ella dijo La Pulpera y nosotros buscamos La Pulpera en el internet para leer bien la letra de La Pulpera y darnos cuenta si nos parecía interesante o no, qué sé yo. Y apareció esta versión de, ¿cómo se llama? Villamil. Sí, Soledad Villamil, que es preciosa, y entonces ahí nos gustó la idea y la idea era fragmentarla originalmente, ¿no? Y que cada uno cantara un pedazo y se uniera solo, pero a los efectos de hacer la edición y de que eso pudiera funcionar, montamos la voz de ella, la voz de Villamil cantando detrás, pensando en después sacarla, como quien encaja un rompecabezas, sí, pensando en sacarla, pero cuando lo vimos juntos dijimos, no, pero esto funciona genial así, junto, ¿no? Con ella. Entonces tuvimos que ahí pedir el permiso, buscar quién era esta señora, pedirle permiso, todo lo demás. ¿Y tuvieron problemas para conseguir el permiso? No, para nada. Porque yo creo que en realidad le estamos pidiendo permiso sobre algo que está tan distorsionado por lo que están encima que nadie va a reclamar. Nadie va a reclamar, no, esto es mío, así canto yo. Pero igual dimos todo el crédito y todo. Sí. Y bueno, creo que es interesante lo que dicen, porque justamente les quería yo preguntar acerca del tema del canto en los actores y las actrices, que una de las cosas más bellas que creo que hay en la pieza es que justamente estos espacios privados, el baño, ¿no? Tenemos varias escenas. El baño. Que efectivamente en estos momentos para varios el baño se convierte de pronto en un único espacio de privacidad absoluta. Y hay esta relación también como de cierto desenfado, de empezar a permitirle a los cuerpos hacer cosas en el estado de prisa en el que vivimos normalmente no vivimos, ¿no? Sí. Entonces estamos, digo yo que en una especie de expansión, ¿no? Porque entonces nos soltamos un poco más la ropa, el cabello, ¿no? El tiempo va pasando y entonces aquel cabello teñido empieza a marcar, necesitaría al mismo tiempo no se necesita. Es decir, hay una especie de vuelta también a esta relación con el cuerpo del cotidiano, más orgánicamente natural con lo que los cuerpos quizá necesitáramos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarles un poco en ese sentido, porque hay esa naturalidad, está impregnada en la pieza. Incluso en el texto que seleccionaron de Marshall Bergman, ¿no?
todos los sólidos se desvanecen en el aire, que yo ayer pensaba, bueno, es como todos los sólidos se desvanecen ceros y unos, ahora no, o devienen ceros y unos. Estamos frente a otro paradigma. Y al mismo tiempo leemos este texto y efectivamente estamos hablando de cómo la connotación de la ropa, del cuerpo, de todo, está llevando a otros sitios, ¿no? Pensar hacia dónde fue la reflexión de esta selección, cómo pensaron en el lugar del cuerpo, que está tan claramente enunciado y al mismo tiempo desde un discreto erotismo, diría yo, ¿no? Observo eso, como un erotismo discreto pero profundo, ¿no? Que algo raro pasa así cuando cantan La Pulpera, es porque primero que están en un lugar donde se supone que uno no los ve, que cuando ellos están cantando es el lugar más libre, están solos en la ducha, pueden cantar como quieran, ¿no? Entonces al mismo tiempo hay como una intrusión, claro, ¿no? exacto. En ese espacio, y no sé, eso es como entrar y salir, hay una parte como entrar y salir de un espacio privado, ¿no? a lo más público, ¿no? Vamos a decir. Pero ¿qué decíamos? Sí, no sé bien cuál sería la respuesta. Pero ¿cómo era? No, hay algo, sí, es un espacio como de libertad, ¿no? Como una libertad recobrada del cuerpo y al mismo tiempo uno lo está espiando de alguna forma, ¿no? Hay algo. Pero no, ahí también hoy habíamos tenido un diálogo que yo le digo a Ana, cerraron todos los negocios, entonces pobre la gente, por ejemplo, que se quiere comprar un vestido no se lo puede comprar, entonces decía, bueno, se lo puede comprar por internet, y dice Ana, ¿para ir a dónde? No, claro, es que eso es al revés, ¿no? En vez de decir dónde se va a comprar el vestido, pero ¿para qué lo querés el vestido, no? Entonces, como había no sé dónde, vimos en un chiste o no sé dónde, de que vendían, Theory, hacían, viste que vendían ropa solo para ropa arriba, de la cintura para arriba. Y sí, yo creo que justamente estamos ahorita repensando el cuerpo, repensando la cámara, los segmentos, la edición de la imagen, ¿no? Tenemos aquí también una escritura, una especie de curaduría. Cuando leía yo el formato de su obra y veía que habían pensado como escenarios las casas, decía, claro, y pensar como escenario una casa ya tiene también toda una serie de implicaciones respecto a lo que son estos escenarios naturales. Sí, viene un montón seguro. Bueno, hay mucha información que viene a través del escenario, ¿no? Y el escenario natural más todavía, está cargado de información. Sí. Bueno, yo quisiera hacerles algunas de las preguntas que están fluyendo entre el público allá en la otra dimensión del Instagram, en donde nos están viendo. Y bueno, les leo una de las preguntas. Dice, ¿cómo se distingue esta propuesta de otras formas de tecnovivio escénico? ¿Cómo se distingue de otras formas? ¿Qué otras? Bueno, las otras formas son todas las que han surgido últimamente. ¿O qué otras formas? Sí, supongo que, bueno, al referirse con tecnovivio escénico, supongo que se refieren también a cualquier obra que esté pasando por un proceso tecnovivial. No sé, podría ser también las transmisiones en vivo que de pronto puede haber de teatro. Creo que efectivamente estamos teniendo una especie de boom. Esta relación más bien transmedial del teatro, diría yo. Utilizando el lenguaje típico del teatro, pero llevado a... Sí, claro. Nosotras mismas cuando hacemos las otras obras de teatro las hemos filmado todas y algunas han quedado muy bien. La filmación ya es una cosa que no es una documentación tan simple, es más trabajosa para que quede
un producto, digamos, no solo un documento, ¿no? Un producto más. Pero de todas formas, obviamente no sustituye al teatro, a la experiencia del teatro, una experiencia de la inmediatez de la experiencia. Bueno, yo aquí creo lo que se distingue es el desajuste. Es lo que, aquí hay un énfasis en el desajuste, ¿no? En todo caso, en las otras experiencias hay un énfasis en el ajuste. Pero además esto no es una ilustración de una obra, y además, es la obra. O sea, esto no ilustra una cosa que pasó en otro lado. Exacto. Solamente pasa ahí en ese momento. Entonces hay una cosa más directa, me parece, ¿no? Sí. Sí, no creo que abrazar las contradicciones, ¿no? Porque está, como que está lleno de contradicción interna estos productos también, ¿no? Hace teatro en un espacio de no teatro. Creo que uno de los textos justamente menciona eso, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es un poco la situación presente, ¿no? Claro, porque esta poética de la fragmentación que justo alguien en el público está también diciendo, estamos fragmentados, es que estamos fragmentados, es decir, en este momento estamos sosteniendo una conversación, yo les decía hace un rato que podríamos haber grabado la hora completa que estuvimos en colaboración con las colaboradoras del MUAC, en una fragmentación de habilidades también, no solamente de las imágenes, de una fragmentación, digamos, tratando de hacer varias cosas a la vez, y esta fragmentación está muy presente y muy clara en la pieza. Preguntan también, ¿los procesos de producción durante el confinamiento no acercan esta pieza más a lo cinematográfico? Creo que están, sí, creo que sería interesante hablar justo a partir de esta pregunta sobre ¿qué tan similar puede ser el lenguaje de una construcción de una pieza como esta a lo cinematográfico, o en qué se distingue? Yo vería un montón de cosas en las que se distinguen. Sí, una muy importante es que, por ejemplo, incluso cuando hemos hecho videos, uno va, vuelve, hay mucho ensayo, distancia, arreglado, y esto es como mucho más directo, ¿no? Mucho más directo y más menos, no hay tantos énfasis en un montón de cosas técnicas, es nada, la filmada directa, ¿no? Sí. Sí, hay algo. Yo creo que todos los actores tenían una conciencia de estar actuando como desde el teatro. No sé si es porque son actores de teatro, aunque alguno de ellos ha hecho cine también, pero esencialmente son actores de teatro, ¿no? Y hay como una conciencia de teatralizar, de poner en escena. Así como también había una conciencia y una intención importante de que permeara la visualidad del escenario, de los escenarios, ¿no? De los distintos escenarios. Y al mismo tiempo que hubiera como una inmediatez, tampoco hay una, no sé, tampoco en el guión en sí, la idea de instrucciones del guión es una instrucción para actuar, pero no es una instrucción para la continuidad de una película, ¿no? Pero no sé, bueno... No, porque también no se habla ni de la luz, ni de nada, o sea, de miles de otras cosas que uno se... Claro, lo que yo me hacía un poco esta pregunta también cuando analizaba la pieza, y una de las que me respondía, y que quizá también abone en este diálogo, es que en el lenguaje cinematográfico la cámara posee un alto, digamos, es protagonista en muchos sentidos. Exacto. Exacto. Hay un control, incluso cuando se deja una cámara fija. Sí. La mediación del teléfono celular
que hace que la cámara, incluso cuando estamos, por ejemplo, en el segmento de reproche, ¿no? Para mí fue muy interesante, como la cámara había una cosa de enfoque y desenfoque, que tenía que ver en realidad con el movimiento del actor, Claro. Y como con una suerte de movimiento exacerbado, que la cámara percibía y entonces desenfocaba y enfocaba, pero no es un efecto planeado buscado, sino en realidad haciendo lo que... Sí, otro detalle más, otro detalle es que cada actor tenía su celular, algunos deben ser de último modelo y otros de hace 100.000 años. Seguro. O sea que no había ninguna continuidad en ese sentido buscada, técnica, sí. Ni pensar en luces, ni pensar, ¿no? Claro, sí, es exactamente eso que tú dices. Ahora que tú lo dices, ¿no? Me doy cuenta todavía más claramente que aquí, que en el cine la cámara es esencial, y aquí la acción era lo esencial. La cámara era totalmente secundaria, ¿no? Mejor dicho, en realidad que el medio tiene tanta fuerza que ya no hay que agregarle nada, porque ya viene con todas las coordenadas puestas, ¿no? Y sí, bueno, yo quisiera preguntarles, saliendo un poco de la pieza, ustedes como creadoras en este momento, en esta coyuntura creativa, después de tener este detonador y de producir una pieza además en un tiempo récord, yo veía, me encantó que la pieza incluya esta cuestión procesual de evidenciar de manera tan clara las fechas, los momentos, ¿no? Cada una de las cosas, hasta el estamos todos a bordo. Además cierra, me parece a mí, con una especie de invitación también a nosotros como espectadores de la pieza, como visores de la pieza, como oyentes, escuchas de la pieza, porque creo que tiene todas estas dimensiones, de estamos todos a bordo. Y en el estar a bordo, estamos todos a bordo de esto que es un mundo que, insisto, se nos está muriendo un mundo y está naciendo un otro mundo. Y me interesaría saber, desde su trayectoria artística, cómo piensan, cómo sienten, cómo escuchan el mundo, este mundo que está naciendo y que se está yendo. Es muy impresionante porque justamente yo estaba trabajando en, ¿cómo se llama?, inventario, cosas, como no viene el asistente, lo tengo que hacer yo ahora. Inventario de cosas, y yo decía, le digo a él, ¿para qué estaré haciendo esto, no? Porque la sensación es que no hay futuro, ¿no? Una sensación como de final, ¿no? Entonces también el otro día me puse a hacer miles de dibujos y uno los guarda y le pone no sé qué, y me daba cuenta de cómo uno sigue en la inercia esa de pensar que es infinito y que hay un futuro y que se guarda y que alguna vez alguien lo va a mirar de nuevo, ¿no? Y ahora un poco la sensación es que como que no se siente, yo por lo menos siento como si fuera eso, ¿no? De un final más que que hay otro principio distinto. La verdad lo siento así. Claro, uno quisiera esperanzadamente creer que hay otro principio, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora que dijiste, ¿y esto para qué lo hago si no hay futuro?, que fue un comentario que me hizo yo le respondí, y pasado tampoco, porque ya se pasó, tampoco pasado tenemos, ya no hay, entonces solo tenemos extraño presente. Solo tenemos este extraño presente, que no sabemos cuánto dura, cómo es, nada. Y creo que la obra que hicimos nosotros, aunque volví para atrás, yo sé que tú querías ir para adelante. No, está muy bien. Volví para atrás porque de golpe me di cuenta, la obra justamente es una concentración muy grande del presente. Y incluso la rapidez con la que se hizo, la narrativa de cómo se hizo, hay muchas cosas que no fueron tan pensadas como
vividas, muy vividas, ¿no? Esto es lo que tenemos ahora y tenemos que sacarle el máximo. Hay que dar el máximo en este momento, ¿no? Y hay que comunicarse al máximo en este momento. Y entonces fue muy rápido, fue como una compulsión. Tenemos que hacer esto, ¿no? Sí. Pero creo que es un poco eso, esa sensación de que no tenés pasado y no tenés futuro, ¿no? Que por otra parte es una cosa bastante difícil de vivir. En la vida normal, digamos, fuera de estas circunstancias, la gente vive mucho en el pasado y mucho en el futuro, mucho en los proyectos y mucho en las nostalgias. Y le cuesta mucho vivir el presente, ¿no? Y ahora es como que hemos sido forzados a vivir el presente porque no sabemos más, ¿no? Y en todo caso, si pensamos en el futuro, creo que lo bueno es que tenemos la sensación, ojalá esto que generalizo sea realmente general, pero la sensación de que, bueno, aprovechemos este presente para diseñar un futuro mejor, en algún aspecto mejor, ¿no? Para que no nos agarre de nuevo. Bueno, ¿no? También lo que pasa, siempre en los momentos de crisis, por ejemplo, no sé, si uno de golpe le dicen que tiene cáncer o algo, hay como unos 10 minutos de lucidez, ¿no? Donde uno de golpe se da cuenta de cuáles son los valores. Pero enseguida, si uno después se cura o lo que sea, vuelve a ser eterno, o sea, totalmente pierde esa lucidez, ¿no? Claro, ese riesgo lo tenemos también. Entonces, en relación al futuro. Claro, que en este momento como uno puede pensar un montón de cosas interesantes, inteligentes y productivas, pero que después si las cosas se vuelven normales, pueden diluirse en el aire, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Justo hacia iba una de las preguntas del público que me está llegando también acá es sobre estos niveles, ¿qué niveles de ficción y realidad reconocen ustedes? Creo que es una pregunta interesante porque efectivamente en el propio planteamiento de la obra está esta cuestión de la ficción y la realidad. Yo me preguntaba en esta especie de presente radical que la pieza supone, porque quiero decir, ninguno de esos cuerpos no estén en aislamiento. Es decir, todos de alguna manera tienen la condición que el personaje, si quisiéramos llamarlo así, implica, ¿no? Seres en un encierro. Y comparten la condición con un alto porcentaje de la humanidad ahora, que no todo, porque también está la pregunta sobre el afuera, ¿no? La pregunta sobre el pizzero, sobre qué será, sobre ese afuera, la pregunta nostálgica sobre la banana que comía de pequeña, ¿no? Como sobre la naturaleza, sobre, digamos, estos espacios del afuera, ¿qué será de ellos? ¿Seguirán? ¿No seguirán? ¿Quién está todavía habitando afuera que no tiene el privilegio de estar en un encierro como el que tenemos algunos? Y que de todas maneras en un radical presente, como lo están todos los médicos, como lo están todas las personas que en este momento están ahí, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles, justamente desde esta pregunta del público, ¿dónde está este sitio de la realidad y la ficción en la pieza? ¿Desde dónde lo pensaron? Yo tuyo, porque sos una experta. No, pero no soy teórica. Sí, no, es que uno no lo pensó. No, lo que pasa es que es un leitmotiv en todos los trabajos y en el pensamiento de nuestros trabajos y de los trabajos de Liliana más específicamente todavía, el cuestionamiento de ese límite entre la realidad y lo ficcional, ¿no? La ficción. Y aquí además pasa por la cabeza de uno, porque, digamos, es una realidad, pero es una realidad que de alguna manera nos desborda tanto, lo que estamos viviendo,
que muchas veces pensamos si será real o no, o no será una pesadilla de la que vamos a despertar, o una ficción que tenemos, o sea, dudamos de la realidad. Como bueno, debe ser siempre, quién sabe, ¿no? Es que te hace pensar un montón de cosas. Por ejemplo, decíamos, ¿qué es lo que más extraña? ¿No? Decíamos. Yo extraño mucho ir al restaurante, ¿no? Entonces nos quedamos pensando, hoy estábamos comiendo, yo decía, en realidad nosotros comemos mucho mejor en casa que en cualquier restaurante. Pero, ¿qué es lo que nos gustaba de ir al restaurante? No era la comida, era justamente estar sentados ahí, la velita, y que hay otra gente, ¿no? No tiene, pero de golpe uno es consciente de eso, de que no ibas por la comida, que es, ¿no? Digamos, en nuestro caso, ¿no? Sino por cierta fantasía. O por ejemplo, lo de la ropa, ¿no? Cuando dijimos, ¿para qué querés? Entonces de golpe empezamos a pensar, es verdad, un montón de cosas que uno hace sin pensar, pero porque tiene que ver con el otro, ¿no? Con situaciones, no con necesidades. O con los roles que uno mismo disfruta. Claro, y eso de ficción y realidad, una cosa que una vez pensé, cuando empecé a trabajar con actores, y decía, qué interesante ser actor, ¿no? Que uno va a trabajar. O sea, si yo fuera actor, pensaba, si tengo que hacer de no sé, panadero, voy a la panadería y me fijo a ver qué cara pone el panadero, o sea, ¿no? Entonces, si uno empieza a mirar a la realidad desde ese punto de vista, es impresionante porque dice, qué bárbaro, mira el panadero, qué natural agarra el pan, y cómo, o sea, está vestido, todo el contexto, la decoración, cómo pusieron los estantes, está perfecto, ¿no? Pero uno lo mira lo natural como si fuera artificial, ¿no? Que la señora, claro. ¿no? Qué sé yo, que el médico que tiene puestos los anteojitos, no sé cómo. O sea, un montón de cosas que de golpe, visto como si fueran actores en vez de personas normales, es impresionante lo bien que está hecha la escenografía, cómo le sale la voz, ¿no? O sea, un poquito en esta obra también pasa, ¿no? Todo el mundo tiene que actuar de sí mismo, de sí mismo y en su propia realidad, ¿no? Entonces ahí la parte que está ficcionalizando el actor, que va por nuestras instrucciones, está tan cerca de su realidad que no se sabe, que la frontera está difícil de dibujar. Porque además no existe una realidad. Por ejemplo, la misma situación vivida en diferentes contextos y por diferente gente es otra totalmente distinta, ¿no? Y quizá, bueno, yo pienso que ahora cuando regresemos al mundo de la afuera, que además va a ser un regreso distinto, cambiante, ven por ahí que va a ser una cosa intermitente, esta también probablemente. Creo que vamos a valorar la teatralidad de los cuerpos de un modo también bastante interesante, ¿no? Este modo de mirar las acciones humanas como desde una capacidad de sorpresa restituida un poco también, ¿no? Sobre este devenir de los transeúntes en la calle, que ya no es el cotidiano, sino es un extra cotidiano, porque después de varios meses de no mirarlo, se convierte en un momento extraordinario. Y Liliana y Ana, me ha dado muchísimo gusto que podamos tener esta charla. Me están avisando que ya se acaba la batería. Hablando de realidades, de dispositivos y de energía, me gustaría preguntarles si quieren decir algo para cerrar. Yo me siento muy agradecida por haber sido invitada a esta charla, por conocerlas de esta manera también, aunque sea desde estas territorialidades virtuales, telemáticas. Y bueno, me gustaría saber si tienen alguna cosa que quieran decir como cierre final. Bueno, nosotras también, primero que nada, queríamos agradecerte a ti, porque me parece que la charla, por lo menos para nosotros, fue muy linda, y porque me gustó mucho, creo que a Liliana también, ¿no? Tus inputs, tus lecturas ¿Cómo lo veías? Tus lecturas del trabajo.
fueron la verdad bien interesantes, muy lindas. Y no sé ahora qué decir para cerrar. Para cerrar y que nada, desear un mensaje optimista. Sí, que se nos ocurran más obras. Sí. Y que sigamos siendo creativos. Bueno, como dijimos al principio, nosotros tenemos mucha conciencia de que tenemos un privilegio y es tener estas herramientas en las cuales hemos crecido y nos hemos desarrollado, que es el trabajo del arte, y que bueno, poderse meter adentro del estudio en esta situación y sumergirse adentro de una obra o algo es una gran ventaja. Y creo que lo es, incluso estar pudiendo tener estas conversaciones, creo que es un privilegio. Estar pensando y reflexionando sobre esto ya es un privilegio. Dice Cuauhtémoc Medina en su texto, ¿a qué sabe el encierro? A horror y posibilidad. Y sí, creo que tenemos las dos opciones, están ahí. Sí. Hay mucho que aprender. Yo quisiera invitar a todo el público a que se asome, a los que no se han asomado a esta sala 10 del MUAC, a explorar la pieza, a explorar los textos y a ver cómo el arte, a mí me impresiona, tiene una capacidad, cuando vemos la historia de la humanidad, es que no hay vida humana sin arte y no hay arte sin vida tampoco, ¿no? Están así como de un modo articulado. Si la pregunta en este momento es ¿qué va a ser del arte? Yo diría ¿qué va a ser de la vida? ¿no? Exacto, está muy bien. Darnos lo más que junto. Y pues agradezco mucho, yo de manera personal, que esta pieza me haya invitado, así como ustedes me invitaron, como un territorio además de escucha durante esta semana en mi casa permanente, porque ha estado muy presente. Quiero agradecer lo que ha dado, porque nos ha dado momentos de mucha risa y de una contagiosa sensación de creatividad y de potencia artística. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias a Teatro UNAM. Contentas de haber hecho. Muchas gracias a Ekaterina y a Ana Sol que nos apoyaron, que lograron que esto fuera posible. Es verdad, eso. Es verdad, sí. Gracias a todos, es verdad. Bueno, muchas gracias y pues seguimos construyendo acá en estos espacios virtuales también las reflexiones sobre el arte y sobre la vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.